Indochina. La guerra de Indochina fue un conflicto militar en el que Francia se enfrentó a los grupos nacionalistas de los actuales países de Vietnam, Laos y Camboya, con el objetivo de recuperar su control colonial sobre Indochina, su antigua colonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la región había estado ocupada por tropas japonesas. Sin embargo, al finalizar la Guerra Mundial, Francia quiso recuperar su control colonial. Antecedentes. Los antecedentes de la guerra de Indochina son complejos y se remontan a varios factores históricos, políticos y sociales. Desde finales del siglo XIX, Francia colonizó Indochina, estableciendo un control sobre Vietnam, Laos y Camboya. La explotación económica y la opresión cultural generaron descontento entre la población local, mientras que en las primeras décadas del siglo XX surgieron movimientos nacionalistas en Vietnam, como el Partido Comunista de Indochina, fundado en 1930. Este movimiento buscaba la independencia y el fin del colonialismo francés. Durante la ocupación japonesa en 1940 y 1945, el control francés se debilitó y al finalizar la guerra, los japoneses se retiraron, lo que dejó un vacío de poder que el Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, aprovechó para declarar la independencia de Vietnam en septiembre de 1945. Francia intentó establecer su control sobre Indochina, lo que llevó al estallido de la guerra en 1946, cuando el Viet Minh atacó a las fuerzas francesas, así marcando el inicio del conflicto. La creciente tensión entre la potencia comunista y occidentales también influyó en el conflicto. La guerra de Indochina se convirtió en un campo de batalla ideológico, con el Viet Minh recibiendo el apoyo de la Unión Soviética y China, mientras que Francia contaba con el respaldo de Estados Unidos. Estos antecedentes se sentaron en la base del conflicto que desarrollaría en Indochina, marcando el inicio de una larga lucha por la independencia y la soberanía de la región. Causa. Las causas de la guerra de Indochina son diversas. La explotación económica y la opresión cultural por parte de Francia generaron un descontento entre los vietnamitas. Las políticas coloniales francesas favorecieron a los colonizadores, creando desigualdades sociales y económicas. El surgimiento del movimiento nacionalista como el Viet Minh, que buscaba la independencia de Vietnam, la influencia del comunismo y la ideología de Ho Chi Minh, que apelaba a la lucha contra el colonialismo. La ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial debilitó el control francés. Al finalizar la guerra, el Viet Minh aprovechó el vacío de poder para declarar la independencia en 1945, lo que provocó la reacción de Francia. Intereses geopolíticos. La Guerra Fría influyó en el conflicto, con el Viet Minh recibiendo el apoyo de la Unión Soviética y China, mientras que Francia y posteriormente Estados Unidos buscaban contener el comunismo en la región. Descontento social. Estas causas interrelacionadas llevaron al estallido de la guerra en 1945 y el prolongado conflicto que se desarrolló en la región. Las consecuencias de la guerra de Indochina fueron profundas y de largo alcance, tanto para Vietnam como para la región y el mundo. La guerra culminó con la victoria de Viet Minh y la firma de los Acuerdos de Ginebra en 1954, que llevaron la independencia de Vietnam del control francés. La guerra dejó millones de muertos, heridos y desplazados. La derrota francesa en Indochina debilitó la influencia colonial de Francia y llevó a un cambio en su política externa, así como un replanteamiento de su papel en el mundo. La guerra de Indochina se convirtió en un símbolo de lucha contra el colonialismo y tuvo repercusiones en las políticas internacionales, influyendo en la estrategia de contención del comunismo por parte de Estados Unidos. La guerra inspiró otros movimientos de liberación en Asia, África y América Latina, promoviendo la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Estas consecuencias moldearon el futuro de Vietnam. La tensión entre el norte y el sur escaló en un conflicto más amplio, conocido como la Guerra de Vietnam. Como introducción de la Segunda Guerra de Indochina. En el contexto histórico, fue uno de los conflictos más significativos de la Guerra Fría, demostrando los límites de la intervención militar estadounidense. Se desarrolló en 1955 y 1975. Las partes involucradas fueron Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China, contra Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otros aliados occidentales. También tuvo un cambio en la política exterior.
ya que la guerra llevó a una reevaluación de la política exterior de Estados Unidos y a una mayor cautela en intervenciones futuras. Vamos a desarrollar el conflicto. Todo comenzó después de la Primera Guerra Indochina, en la que las tropas coloniales francesas combatieron contra el Viet Minh, liderado por los comunistas, en la Indochina francesa. La mayor parte de la financiación del esfuerzo de guerra francés fue proporcionado por los Estados Unidos. Después de que los franceses abandonaran Indochina, tras ser derrotado en 1954 en la Conferencia de Ginebra, se decidió dejar la colonia asiática la separación de Vietnam en dos estados soberanos y la celebración del referéndum un año después, donde los vietnamitas decidirían su reunificación o su separación definitiva. Pero los dirigentes del sur optaron por dar un golpe de estado con el apoyo de la CIA. Declararon la República de Vietnam e impuso una dictadura. Por este motivo, Vietnam del Norte comenzó las infiltraciones de soldados en apoyo del Viet Cong para anexionar a Vietnam del Sur. Entonces, Estados Unidos, en virtud de la doctrina Truman y la teoría del dominio, comenzó el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, en 1961, incrementó su presencia militar para apoyar a Vietnam del Sur. Ya en 1963, Co Dien Diem es derrocado y asesinado en un golpe de estado. Y en 1964, el incidente del Golfo de Tonkin llevó al Congreso de Estados Unidos a aprobar la resolución permitiendo una mayor intervención militar. En 1975, Estados Unidos inicia bombardeos masivos en Vietnam del Norte. Ya en 1968, las fuerzas de Viet Cong lanzaron ataques sorpresa en múltiples ciudades del sur. Fue llamado Ofensiva del Tet, donde el objetivo fue para deshabilitar el gobierno de Vietnam del Sur, provocar que la población del sur se levantara contra el gobierno y unirse a la causa comunista, y forzar a Estados Unidos a negociar. Al final lograron su objetivo, aunque la ofensiva del Viet Cong no tuvo éxito, tuvo un impacto psicológico y político significativo, ya que cambió la percepción pública de Estados Unidos. Tras los sucesos de 1968, empezó la retirada progresiva de las tropas estadounidenses y la firma de los acuerdos de paz de París en 1973, de los cuales Vietnam del Sur luchó solo contra el ejército de la República Democrática de Vietnam hasta su derrota final y la consiguiente reunificación del país el 2 de julio de 1976 como la República Socialista de Vietnam. Consecuencia. Mencionaremos la consecuencia de guerra de Vietnam. Hubo pérdidas humanas, aproximadamente 2 millones de civiles muertos, y también hubo 1 millón de combatientes de Vietnam del Norte muertos. También fueron 250,000 muertos del Vietnam del Sur, y de Estados Unidos fueron 58,000 soldados muertos. Las siguientes consecuencias fue que se unificó las dos Vietnam bajo un gobierno comunista en 1975. Y en la parte económica, Estados Unidos gastó miles de millones de dólares.
¿Dónde está Charlie? Siempre la misma pregunta. Y siempre la misma respuesta. La muerte. El Vietnam de finales de 1966 ya se ha convertido en un montón de cadáveres, donde los hombres pierden la razón. Estos ponen un árbol de Navidad a la medida de su locura.